Señores, para el santo y la limosna, así es el dicho, ¿no? Le dieron durísimo. ¿Por qué? Porque, mis queridos amigos, es insostenible, es una vergüenza, es una situación que internacionalmente nos tiene mal. Estamos siendo víctimas de ataques terribles de la comunidad internacional por culpa de este señor, pues. ¿Por qué más va a ser? Por culpa de este señor, basta, es por eso. Entonces, De Rincón, periodista de CNN, haciendo sus análisis, hace un comentario acerca de el candidato presidente, porque no lo pueden creer, ¿no? Es un tema de que no lo pueden creer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un presidente que llegó al poder jactándose de que era lo nuevo, de que venía con alternativas distintas, de que venía el nuevo Ecuador a respetar? Porque básicamente lo que Noboa te da a entender es el viejo Ecuador es el que no respeta, ¿no? El viejo Ecuador es el que ha hecho tabla rasa de todo lo que es la ley. El viejo Ecuador, el viejo Ecuador, el viejo Ecuador. No, bla, 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 bla. Y resulta que él termina siendo más viejo que todo el viejo Ecuador o la vieja política. Par de viejos. Termina siendo esa mezcla entre la vieja política y el viejo Ecuador que se encuentran en no sé dónde. Y sale este experpento de presidente como el señor Noboa. ¿Pero qué dice Del Rincón? A ver, póngame por favor, mi querida producción, para ir analizando paso a paso. A ver, le cuento. Este cuénteme. domingo, Daniel Noboa volvió. Esto es interesante, ¿no? Dice, a ver, le cuento, le digo, cuénteme. Particularmente va a hablar sobre el tema de lo que pidió permiso la vez pasada, ¿no? A ver, le cuento. A ver, cuénteme. Este domingo, Daniel Noboa volvió a asumir. A ver, ¿por qué? Si usted no está al tanto, obviamente en Ecuador sí, pero si en Latinoamérica no saben por qué le digo volvió a asumir. Es porque por un momento dejó de ser presidente para estar en campaña y entonces dejó él una vicepresidenta encargada por decreto. Pero entonces salió un ratito a hacer campaña y luego regresó otra vez, unas horas antes de lo previsto, pero regresó a la presidencia. O sea, sale, hace campaña y regresa, sale de presidente y regresa. O sea, es que de verdad se lo dijo. Yo no sé si llorar o reír, pero así está la cosa. Es una burra. Sale Noboa, deja de ser presidente, hace campaña, regresa Noboa, vuelve a ser presidente. Así está. Imagínense usted la desventaja en términos electorales que hay para cualquier otro candidato. Claro, totalmente. Se está utilizando pues la plataforma presidencial para hacer una campaña. Aunque salga unas horitas, luego regresa otra vez a ser presidente. Es una burra. O sea, finalmente, ¿dónde está la línea que marca? Hasta aquí usted como presidente y ahora va como candidato y ya. Pues es una mezcla que, pues, obviamente se presta fácilmente para seguir haciendo proselitismo desde la silla presidencial, ¿no? En fin, ya me entendió por qué le digo lo de que el presidente Noboa volvió a asumir, ¿no? Unas horas antes de lo previsto, la presidencia de Ecuador, y el pretexto fue la violencia en el país. El decreto ejecutivo en cuestión hace referencia a la necesidad de garantizar el liderazgo, dice, y esto fue a raíz del asesinato del alcalde del Cantón Arenillas ocurrido el 11 de enero. Según el documento, es una muestra de que los grupos armados organizados están atacando al Estado con más intensidad en medio del proceso electoral con el fin de generar terror. Pero bueno, esto no es que estén atacando al Estado. Digo, vámonos un poco más atrás con el asesinato de Fernando Villavicencio. Claro, eso sí fue más grave. Esto no es nuevo. O sea, este planteamiento de que los grupos armados están atacando al Estado con más intensidad, no es así. No es al Estado y se plantean como un Estado que está siendo atacado. ¿Por qué? Porque el combate contra estos grupos armados, grupos organizados, armados, pues no se está dando, ahí están los resultados, ¿sí? Y hay que hacer un repaso de otros alcaldes que han sido asesinados también. Entonces, no es al Estado per se, es al país como tal, ¿sí? Entonces, por este asesinato del alcalde, aludiendo a una circunstancia de fuerza mayor, pues Noboa regresa. Le digo que había encargado la presidencia entre el 9 y el 12 de enero a Cynthia Gelibert, o Gelibert. Gelibert. Esa es
la otra nueva, porque yo hubo otra encargada antes. Ahora sí te Helliver. Imagínense, Del Rincón está como explicándole, porque ellos son, se supone que es un canal de Latinoamérica, ¿no? CNN en español. Está como manzanitas diciendo, a ver, ¿cómo les explico? El presidente Noboa regresó porque se fue, dejó de ser presidente un par de horitas y luego pues regresó. Porque así quiso. Entonces le dejó a la Yellenberg primero, porque antes estaba la Moya, y como la Moya dijo, ni cojuda, entonces regresó y le da a la Helliver, bueno, ahí está, por un par de horas, y es presidente, y luego sale de candidato. Fue previamente designada por decreto, como le decía, como vicepresidenta encargada. O sea, Noboa dejó la presidencia en manos de Helliver para hacer campaña de cara a la elección del 9 de febrero. Y luego regresó. Con esa jugada pretendía separar entonces de sus actividades como presidente y como candidato para evitar posibles sanciones electorales. O sea, separarse de la figura presidencial al candidato y entonces así evitar sanciones electorales. Pero va y viene. Mire, en Ecuador los servidores públicos en funciones tienen prohibido inducir el voto a favor de una determinada opción política, así como usar los recursos públicos para esos fines. Aquí nadie está diciendo que se estén usando recursos públicos, pero bueno, eso ya lo determinará tal vez una auditoría. Eso es, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que Del Rincón, hay que entender un poquito también que Fernando Del Rincón hace lo posible, ¿no? Es para poder hablar un poco de la realidad nacional, y ahí se nota porque bueno, el pana no vive acá y trastabillea y trata de medio explicar la cosa, pero bueno, se entiende un poquito porque el pana, insisto, no vive acá, y además tantos temas que ellos deben manejar a nivel de Latinoamérica. Entonces, así como hablo yo de temas locales, ellos allá están hablando de Venezuela, de Ecuador, de México, de Nicaragua. Entonces es entendible que hasta cierto punto él no tenga esa contundencia que sí la tenemos nosotros porque vivimos acá. Entonces esa contundencia que sí la podemos razonar porque uno palpa, uno acá siente, uno huele, uno percibe, uno sabe de qué pata coge este señor presidente. Se entiende. Por eso que él dice, en Ecuador no puede, vea, y te habla de que parece ser que está usando recursos. Señor, y no es contra Rincón por si acaso, Rincón hace lo que puede. En el preciso momento en donde el presidente de la República ha acudido a varios eventos, supuestamente como presidente, y ha mencionado en varias ocasiones que vamos a vencer en las elecciones gracias a su voto, ya está utilizando en ese momento, está haciendo campaña fuera de control, está utilizando, porque para ir a ese evento, vea, vamos a ser recontra que exagerados. Para acudir a ese lugar, que incluso fue creo que un hospital y también fue a otro lado, para acudir allá lo llevaron en carro, ya. Ese carro del Estado usó gasolina y esa gasolina es del Estado. Siendo exageradísimos. Ya, pero así de exagerados. Utilizó bien público, y eso pasa porque el señor de pura rabieta, habló del señor Noboa, no quiso entregar. Mire, por ejemplo, ellos ya desconocieron a la señora Verónica Abad. No, Verónica Abad, crea lo que está ahora, según lo último que entendí de la información, le están hasta reteniendo el sueldo. Son unos miserables. Perdónenme, amigos, el gobierno del presidente Noboa es un gobierno miserable con la señora Abad. Y ya hemos hablado mucho de Abad y ya hemos dicho también que no es santo de devoción de nadie, pero lo que le hacen a la señora Abad es ser miserable. Ahora sabemos que le tienen retenido el sueldo a la señora, ¿no? Porque
el ministerio no quiere pedir disculpas, las disculpas no fueron aceptadas por los órganos de control. Le está diciendo, por favor, señora, discúlpese como tiene que disculparse. ¿Ok? Entonces, no quiere. Bueno, tema aparte que ya lo hemos de tratar la mañana, que tenemos chance, 2 noticieros mañana. Entonces, pasa porque ni siquiera ya le... Ahora, si ya la pisoteó a Abad, entréguele la presidencia a esta señora Yellenberg, que no va a hacer absolutamente nada, que ahí es un adorno, y váyase a hacer campaña, porque lo que está haciendo es... Ya el señor cavó su ataúd político hace rato. Lo que está haciendo Noboa es poniéndole clavitos. Cada día, cada semana, Noboa a ese ataúd político de su presidencia le está poniendo clavitos. Y cada semana, cada día, ¡pac!, un clavo. Ahora ya volvió a pedir permiso porque el niño se va a campaña. ¿No ves que ya estamos jueves? Entonces ya se va a campaña viernes, sábado y domingo, que es el debate. Ojalá que vaya el debate. ¡Pac! Otros clavitos más a ese ataúd político del señor Noboa. Marcos, ¿qué nos pasa que no queremos darnos cuenta? El fraude es un hecho y empezó el día del sorteo. Los derechosos van a debatir solos entre ellos. Hay que tener mucho cuidado con el control electoral. Sigamos. Hasta el momento no hay rastro de que estemos dando recursos públicos, pero sí nos ha separado la imagen presidencial del candidato, porque va y viene. Ahora, ¿cuál es la controversia detrás de todo esto? Pues hay mucha controversia. El nombramiento de Hegibert se da en el marco del choque que tiene Noboa con la vicepresidenta Verónica Abad, electa, a quien ha mantenido alejada del centro del poder como ha podido, ¿no? La envió primero a la embajada de Ecuador en Israel, luego a la de Turquía, usted sabe, ¿no? Luego regresó a Abad a Ecuador y la quiso volver a mandar a Turquía, y Abad dijo, no, ya, no voy a ningún lado, yo aquí estoy, soy vicepresidenta y es obvio lo que están tratando de hacer, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dicen los constitucionalistas? Pues hay quienes dicen que lo de Hegibert está usurpando las funciones constitucionales que le corresponderían a Abad. ¿Por qué? Bueno, porque Abad fue elegida en las urnas. Claro. Fue electa. Con Noboa. Electa en las urnas. Entonces, con un decreto, Noboa la borra, con la excusa de que se le envió a Turquía y no se fue. Entonces, ahí hay una ausencia temporal de la vicepresidenta. Es todo un enredo legal el que trata de armar Noboa con tal de mantener a Verónica Abad fuera del control. Eso es cierto. Ahí el señor del Rincón dice algo muy claro. Es un enredo que Noboa está armando. Y eso es cierto. No es un enredo que Noboa dice, ay, me enredé. No es un enredo así como, brother, me perdí. No, es un enredo que él está creando para salirse con las suyas, ¿no? Entendamos eso, porque hay mucha gente que dice, pobrecito, lo confunden al presidente, no lo molesten, por eso es que, ay, me confundí, déjenlo en paz. No. Es un enredo que lo ha creado el propio Noboa. Porque al final de cuentas, pues ella tendría que ser la suplente del presidente, sería la presidenta, ¿no? Además, mire, Noboa no ha solicitado licencia formal, no, a la Asamblea Nacional para eso, para hacer campaña. Esto es contra el criterio de varios sectores políticos, ¿no? Y de muchos juristas que insisten en que debe tomar licencia hasta el 6 de febrero. El gobierno, en cambio, sostiene que no es obligatorio. Dicen ellos, no es obligatorio. ¿Por qué? Supuestamente no se trata de una reelección. Bueno, por lo menos así lo explica el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Escucha. No es obligatorio que el presidente tome licencia. No existe una norma expresa que establezca que el presidente debe tomar licencia en estos casos. El artículo 93 del Código de la Democracia es obligatorio para los casos de reelección. Este no es un caso de reelección porque lo ha dicho y así lo ha interpretado la Corte Constitucional. Eso es liminar, eso es claro y esto está fuera de toda discusión. A ver, ellos dicen que no es reelección porque como Guillermo Lasso aplicó la muerte cruzada, entonces Noboa es electo, junto con la vicepresidenta Verónica Abad, para el término del mandato de Guillermo Lasso. Por eso dicen que no es reelección. Pero hay ahí un hueco en la Constitución que es un tema, ya sabe usted, siempre es el tema de interpretación, ¿no? Porque no es clara la Constitución en ese sentido. O sea, es un funcionario electo.
Y la Constitución deja claro que cualquier funcionario electo que quiera volver a aplicar para el cargo, pues es considerado una reelección. Pero en este caso, como es para el término del mandato de Guillermo Lasso, dicen que entonces no hay reelección. En fin. A ver, por otro lado, la postura de la Asamblea Nacional es clara, ¿no? ¿Qué dice la Asamblea? Ante la ausencia temporal del presidente, quien tiene que reemplazarlo es la vicepresidenta constitucional. Punto. ¿Quién es ella? Pues es Verónica Abad. Además, cuando el presidente necesite ausentarse temporalmente, en este caso para hacer campaña, tiene que solicitar la licencia ¿a quién? Pues a la Asamblea, al Legislativo. Entonces el Pleno vota por mayoría absoluta si le da o no le da la licencia. Además, la Asamblea señala que el decreto de Noboa cita fuerza mayor para hacer campaña, pero la Asamblea no considera que hacer proselitismo político pues sea causa de fuerza mayor, ¿no? Claro. Porque lo será para Noboa, pero en términos legislativos eso no es un tema de causa de fuerza mayor, no lo es. Y así lo deja claro, o así lo hace constar el propio secretario general de la Asamblea Nacional, que es Alejandro Muñoz, que también informó que Noboa presentó una denuncia penal en su contra, según dice, por cumplir con sus funciones de notificar la devolución de ese decreto mediante el cual Noboa encargó la presidencia a Heyibert. Sí. Escucha. El motivo de esta denuncia es por el supuesto delito de simulación y usurpación de funciones públicas, en razón de que el día de ayer, cumpliendo estrictamente con mis funciones como secretario general y por disposición expresa de la presidenta de la Asamblea encargada, procedí a notificar con la devolución del decreto ejecutivo número 500, mediante el cual el presidente de la República se ausentaba del poder bajo el argumento de una supuesta fuerza mayor y ahora se en repite razón la de la campaña electoral. Porque volvió a salir. Como ustedes pueden comprender, esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional y tiene como único objetivo el amedrentarme. Sepan ustedes que bajo ningún concepto lo van a lograr. Yo he actuado siempre de forma correcta y ética, y así lo seguiré haciendo durante toda mi vida. Así las cosas, ya lo escuchó usted. A ver, Esther Cuesta, la presidenta encargada de la Asamblea Nacional de Ecuador, también dijo que el decreto de Noboa, que encarga la presidencia a Heyibert, no cumplió con lo establecido en la Constitución y la ley también, por supuesto. Y reiteró que la causal de fuerza mayor no aplica en este caso. Y es que a ver, cualquiera se lo puede. Es causal de fuerza mayor porque tengo que ir a hacer campaña. No es causal de fuerza mayor eso. Eso no es causal de fuerza mayor. En sus intereses particulares, claro, en sus intereses personales puede ser una causa de fuerza mayor, pero para él, pero no para la ley, no para la Constitución. Eso no es causal de fuerza mayor. Este 10 de enero, la Corte de Constitucionalidad de Ecuador admitió a trámite una demanda, porque ya metieron demanda. La Corte de Constitucionalidad no podía decir nada a menos que se presentara una demanda. Ya se presentó y ya admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto mediante el cual Noboa encargó la presidencia a Heyibert. Sin embargo, la Corte no otorgó la medida cautelar que pretendía la suspensión del encargo. Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, cree que el encargo de la presidencia a Heyibert no fue correcto, porque el poder popular no puede ser reemplazado por un decreto ejecutivo. ¿Qué es lo que está haciendo Noboa? Dice. Ecuador, dice, tiene una vicepresidenta que fue elegida en las urnas. Ya lo está, o sea, a ver, ¿escucha usted cómo coinciden las voces en ese sentido? Claro. Pero a ver, ¿por qué no se pronuncia la autoridad electoral como institución? Digo, si hay tantas voces contrarias a las acciones de Noboa, ¿por qué no ha hablado? Claro, porque hay complicidad. ¿Por qué no ha hablado? El penalista Pablo Encalada opina que el Ecuador vive tiempos de lo que califica como plastilina jurídica, que me parece una definición maravillosa, porque están haciendo como plastilina la Constitución y la ley, ahí la van moldeando y acomodando como pueden. Para este constitucionalista, Gonzalo Muñoz, el encargo de la presidencia fue otra charlotada jurídica. Bueno, hasta ahí, mis queridos amigos, porque es importante, más que todo... A ver, le cuento.
A ver, este domingo, nomás, Daniel Noboa ya no me lo cuentes, volvió a asumir. No me lo vas a contar A ver, otra vez, oye, ya. Porque además ya mismo viene Mauro Andino. Bueno, ese era un recuento que hacía CNN de todas las barbaridades que nosotros hemos dicho que pasa con este presidente. Y ellos lograron hacer este recuento tomando en consideración todo lo que ha pasado, por lo que hoy el presidente atraviesa con 5 demandas de infracción electoral grave. Alguien me decía por acá en el chat, Nelson, si ganan los asambleístas de ADN no van a poder posicionarse. Te cuento que ellos no tienen problema porque ellos sí solicitaron el permiso, más que todo porque no es que solicitaron, les obligaron. ¿Qué pasa con Granja? ¿Hay algún asunto con Granja? No me he enterado. Algo pasa con Granja. Ok, pero cerremos esto. Ya viene Mauro.